Estoy harto, totalmente harto y por eso vengo a hacer este video, porque lo que está pasando con One Piece me parece una estupidez enorme, así que para detener un poco la ola de hate voy a defenderla. Para empezar, sé que el tema de un dibujito chino es algo sumamente indiferente en nuestras vidas y no hay que tomarse por lo personal, pero loco, este tema es serio, porque no entiendo dónde salió tanto odio hacia One Piece. Así que bueno, sin más relleno vamos a empezar con el video. Para empezar, el tema de si One Piece rompió el internet es una pelotudez enorme. Que una obra rompa el internet o no, no la hace buena, ya que una obra puede ser viral, pero no quita que sea una mala serie o una serie promedio. Ejemplos de estos tenemos a Jujutsu Kaisen y Kimetsu no Yaiba, obras simples y genéricas que nada más venden por tener una trama muy simple, digerible, peleas con buena animación, personajes facheros y por vivir de un hype, pero eso no significa que sean buenas. Lo mismo con Dragon Ball. Los fans de esta serie podrán putear a otras porque no rompen el internet y bla bla bla, pero voy a decir una dura verdad. Dragon Ball ya no es una serie, es solo un marketing que Toei saca para generar plata a través del factor nostalgia, ya que varios fans de Dragon Ball aman a la serie por nostalgia y no porque sea buena. Dragon Ball Super y Daima solo son fanservice barato para ganar plata, más no para contar una buena historia. Y ya para rematar este punto, decir que One Piece nunca rompió el internet es un argumento bastante pobre y con mucha desinformación que muchos pelotuditos dicen porque está de moda. One Piece sí que rompió el internet. Y hay ejemplos. La saga de Marineford, la muerte de Ace y Shirohige que a día de hoy siguen siendo usadas como memes. El Gear 4, el Luffy vs Katakuri, la despedida del Going Merry y el capítulo 1015, y más el 1015, ya que ese capítulo fue tan bien animado que la escena en donde Luffy se pone el sombrero de paja de manera seria sigue siendo icónica de One Piece. Pienso que esta moda de decir que One Piece no rompió el internet es más por un tema de odio hacia la obra. Pero loco, ya dejen de joder con esa estupidez. Eso ya pasó hace casi 2 años, ya supérenlo. Parece que no se pueden sacar la pija del Gear 5, boludo. Es que ni los fans de One Piece llegaron a ser tan rompebolas como ustedes. Les recomendaría ir a terapia porque se nota que les hace falta, Se nota que les hace falta. Porque loco, no pueden estar todos los días mencionando que el Gear 5 no rompió el internet cada vez que una cosa se hace popular. Es que en serio, parece que tienen un trauma psicológico, con eso y parece como si los hubiese violado, loco. Ya paren un poco. Sí, el Gear 5 no rompió el internet y claro está, pero boludo, parece que están muy obsesionados con eso y no es sano, no es sano. En serio, no es sano. Así que por favor, les pido que se calmen un poco porque eso ya pasó de moda hace 2 años. Eso ya pasó hace 2 años. Esto ya no sucede. Así que por favor, dejen de bastardear ese maldito meme porque ya pasó hace 2 años. Otra cosa quiero comentar. ¿Por qué la gente siempre vive bardeando One Piece por tener errores, pero cuando las otras obras tienen los mismos errores, los tapan con un dedo? Es que no entiendo, ¿tanto odio le tienen? One Piece tiene un error en una parte de la trama y ya la gente se levanta a bardearla y a tirarle hate demasiado fuerte, ya que, según ellos, algo que no esté bien hecho en lo que respecta a la trama merece ser criticado por la eternidad, siendo que sus obras favoritas también tienen los mismos errores pero se la pasan criticando One Piece. Yo pienso que es más por un tema de envidia y celos a la obra, ya que últimamente One Piece está siendo tan popular que parece que a la gente le molesta que le vaya bien y que se vuelva más popular cuando muchas de sus obras favoritas decidían tener la misma calidad narrativa que tiene One Piece, que si bien no es perfecta, tampoco es inferior. Imagínense qué tan fuerte es el odio que le tienen que cuando salió el Super Saiyajin Fase 4 en Daima, muchos youtubers de Dragon Ball empezaron a sacar videos bardeando One Piece porque no rompe el internet. O hasta incluso cuando salió el capítulo 1118 de Borinica, empezaron a decir que One Piece se fue a la mierda y que es mala, llegando incluso a atacar al mangaka en algunas ocasiones. Pará, amigo, ¿no estás exagerando un poco? Baja un cambio. Pero lo peor viene con la trama porque según ellos, One Piece es una obra mala o mediocre, y si bien tiene errores y algunos graves y cuyos arcos actuales pudieron hacerse mejor, no es peor que muchas otras series que son populares o no, y tienen de los mismos errores pero en mayor medida que tiene One Piece. Pero como siempre, a ellas no les dice nada. Y se me hace muy irónico porque los que critican a One Piece por ser largo y ser repetitivo son aquellos que se vieron Dragon Ball, Naruto y Pokémon. Y esos animes son largos. Dios mío, ¿la obra tiene sus errores? Obvio, como todos los animes, y más los animes largos. Pero cuando One Piece tiene sus errores, a los otros animes se lo perdonan, pero One Piece le viven pegando. Que alguien me explique cuál es el problema que tienen con One Piece, loco. Cualquier error que suceda, cualquier error que salga dentro de la obra, salen los pseudocríticos de anime a decir que está mal hecha, que es una mierda, que la obra se cae a pedazos, y no es así. Como dije anteriormente, no es perfecta, y claro está, pero en serio, andar diciendo pelotudeces como esa
Solo me da a entender que le tienen un odio tremendo a One Piece o simplemente no les gusta. A ver, es comprensible que no te guste One Piece. One Piece no es para todos, y claro está. Pero ya andar bardeándola solo porque no te gustó, por ser largo o porque está de moda, es muy estúpido e inmaduro. Ahora voy a hablar del desarrollo de su personaje, ya que este tema se me hace muy superficial. Si bien es cierto que los Mugiwara son personajes que se flanderizan, no es del todo cierto que no tienen desarrollo, porque de tenerlo lo tuvieron. Y hay ejemplos. Robin a lo largo del pre-time skip llamaba a sus compañeros por sus apariencias y se culpaba por la destrucción de Ohara, a tal punto de decirse a sí misma que no merecía vivir. Pero cuando Luffy le recuerda que tiene amigos que darán toda su vida por ella termina aceptando la ayuda de sus amigos y termina llamándolos por sus nombres. Nami es otro ejemplo. Cuando se nos presenta es una piba que le tiene odio a los piratas por todo lo que Arlong le hizo, pero cuando conoció a Luffy, su visión de los piratas cambió y aceptó unirse a su tripulación. Y en la isla de Gyojin su arco de personaje cierra cuando entiende que no todos los Gyojin son malos y que la culpa no la tienen todos por las atrocidades que cometió Arlong, aceptando a Jinbei como amigo. Usó lo mismo en Water 7 en Islow y Thriller Bar. Él tuvo un desarrollo en donde pese a ser miedoso se volvía más valiente a tal punto de aceptar ayudar a los Mugiwaras a rescatar a Robin, desafiar a Ross Lucci, hasta incluso derrotó a un miembro de una tripulación Shichibukai como Perona y se paró de mano contra un almirante. Luffy por otra parte me atrevo a decir que es de los Mugiwaras más infravalorados en cuanto a desarrollo. Mucha gente suele tildarlo de mal protagonista y personaje plano y no es así. Mucha gente piensa que para tener un desarrollo hay que cambiar de personalidad y no es verdad. Se nota que los otakus no saben usarlo. El desarrollo de un personaje se basa en el aprendizaje que uno tiene a lo largo de su historia, no de cambiar su personalidad o volverse un emo ecchi como muchos piensan. Luffy sí que aprendió. Por ejemplo, tenemos la conversación con Vivi en la saga de Alabasta en donde le dice a Luffy que para ser un buen capitán tiene que respetar a los demás y tener modales, llamándolo mal capitán. Eso es lo que aprendió, y todo eso se demuestra por ejemplo en su pelea contra Katakuri cuando después de derrotarlo le pone su sombrero, o en Water 7 y en Enies Lobby, donde Luffy entiende que si tiene que ser un buen capitán y protegerlos a todos, tiene que ser más fuerte. Que si bien es el típico recurso del protagonista shonen, acá vemos que tras las derrotas constantes que anduvo sufriendo, él entiende lo que significa ser un buen capitán. Por eso decidió enfrentarse a Lucci solo, porque la carga de sus compañeros la lleva a él. En Whole Cake vemos que cuando Sanji golpea a Luffy, él no se detiene a pelear como por ejemplo con Zoro, sino que él entiende que Sanji está pasando por un mal momento y por eso decidió ayudarlo, ya que las acciones de Sanji tras esa paliza que le dio no eran por un odio o algo así, o porque simplemente los traicionara, sino que había un motivo detrás. Y tras la muerte de Ace, Luffy entendió que tiene que valorar a sus nakamas más para no perder a nadie. Y si nos vamos a flashback, la cosa cambia, porque Luffy gracias a Shanks comprende el valor de ser un capitán y un pirata, y la razón de la cual es despreocupado. Y podría seguir mencionando más desarrollo de personajes. Sanji es otro ejemplo que muchos mencionaron, Bellamy igual, Aokiji lo mismo, y Barba Negra también. Así que decir que One Piece no hay desarrollo de personajes y que los personajes son demasiado planos es un argumento muy pobre. One Piece Post Time Skip no es tan malo, si bien es cierto que se perdió la esencia que caracterizaba la obra como la aventura y que sus personajes se flanderizaron, tampoco es tan malo. Para empezar, el mismo Oda en Pond Hazard te dice que ya no están en una aventura, están en una etapa en donde la cosa es más seria y en donde ya no hay tiempo para relajarse. Pero creo que cuando la gente habla mal del time skip suele exagerar. ¿Que One Piece Post Time Skip tiene errores? Sí, y demasiados. Es más, posee demasiados en comparación con su antecesora. Pero amigo, tampoco es para decir que es una de las peores obras jamás creadas y que la obra se volvió mala por ello. Porque pese a tener errores, hay cosas que son realmente buenas. En la isla de Yojin tenemos el flashback de Otohime y Fisher Tiger, junto con el final con Nami perdonando a Jinbei, que es Pig. En Pond Hazard, quitando todo lo demás, el regreso de Aokiji, Law y Doflamingo, siendo papeado por Kusan, es épico. Aparte, que acá ya empiezan los sucesos a Dressrosa. Dressrosa es el mejor arco del Nuevo Mundo. Quitando la mala adaptación de Toei, lo que ocurre en este arco es buenísimo. Tiene peleas épicas, como el Frankie vs el Sr. Ping y el Luffy vs Doflamingo, la aparición del Gear 4, que es orgásmica, la mayoría de sus personajes son buenísimos, como el Sr. Ping, Law, Rocinante y Kiros, y tenemos al mejor villano en One Piece y de los mejores villanos del shonen, que es Don Quijote Doflamingo. Hasta Wano, Egghead y Whole Cake tienen picks muy altos, como la caminata a Origashima, el Sanji vs Luffy y el pasado de Kuma. Es cierto que para prometer demasiado termina vendiendo mucho humo, pero la gran mayoría de veces supo concluir arcos de buena manera y tener momentos muy buenos, y el FAF hasta ahora está saliendo bastante bien. ¿Que One Piece Post Time Skip tiene errores? Sí, y demasiados. ¿Que es mala? No.
One Piece Pre-Time Skip es buenísimo, tenía de todo, peleas épicas, buen desarrollo de personajes, historias hermosas, arcos excelentes, etc. Aparte de tener de los mejores momentos del shonen, como el Quiero Vivir, el One Piece existe, el cierre del Merry o el Luffy Ayúdame. En serio, lo tenía todo. Incluyendo combates épicos como el Shirohige vs Akainu, el Luffy vs Rob Lucci, el Zoro vs Kuma y el Mugiwara vs Zoro. Y si vos les preguntás a las personas cuál es el problema que tiene el Pre-Time Skip, ellos te van a decir, y es que tiene mucho relleno y un ritmo bastante lento, cosa que obviamente es más culpa de Toei y no de la obra, ya que en el manga, la obra tiene un ritmo más digerible y va al grano en la mayoría de veces, aparte de no estar tan alargado como en el anime. Los arcos duraban un poco más que en el Time Skip. Aparte, Toei fue el que se encargó de perjudicar arcos que son buenos en el manga, como Thriller Bar, que fácilmente es de los mejores arcos de One Piece y uno de los arcos más infravalorados de toda la obra, el inicio de la obra, que es el Ace Blue, que es un buen inicio, y el arco de Impel Down, que de por sí es un arcazo en toda regla. Si bien no es perfecto porque tiene arcos que son flojísimos como Enies Lobby, Marineford, Alabasta y Skypiea, hasta en esos arcos están los mejores momentos de One Piece. Sabondi es un gran arco, Amazon Lily está infravalorado, y Water 7 fácilmente es de los mejores arcos del shonen en general, aparte de contar con una comedia que te hacía cagar de risa la mayoría de veces de lo buena que estaba porque tenía muchos chistes variados y la dinámica de la tripulación era hermosa. El saque de Vince cada vez que lo vuelvo a ver me da un mar de lágrimas junto con el pasado de Brook. One Piece Pre-Time Skip abarca desde el tomo 1 hasta el tomo 60, y en esos 60 tomos se puede encontrar una buena calidad, ya que es una obra gloriosa en muchos aspectos, desde las peleas hasta su forma de contar la historia. Así que por eso el Pre-Time Skip es tan maravilloso. Y Marineford, si bien es cierto que envejeció mal, tiene cosas muy buenas. Quitando la muerte de Ace, que me parece mala, la muerte de Shirohige es cine. Akainu fue un villanazo. La entrada a Marineford de Shanks es épica. Y la turbapapeada de Shirohige a Akainu es orgásmico. Sí, envejece mal por el tema del haki, pero no se puede negar que aún hay cosas que se mantienen estables y que fueron excelentes en su momento y lo siguen siendo. Y por ende, por eso el Pre-Time Skip es tan bueno, porque hasta incluso en los arcos más flojos había momentos de calidad excelente. Y su cierre con el arco del 3-2 de Y es un cierre perfecto para una gran primera etapa de la obra, ya que nos prepara para el nuevo mundo. Así que por eso es maravillosa, porque es una aventura hermosa y con un montón de cosas buenísimas. Pese a que tenga sus altibajos, tiene sus cosas positivas en mayor medida. Y por eso, como dije anteriormente, es una obra maravillosa. Ahora voy a hablar del fandom de la obra, ya que me parece ridículo que la gente, para odiar y desmilitar a One Piece, usa el fandom que de por sí es tóxico. Amigo, ¿qué carajo tiene que ver el fandom con la obra? Sí, los fans en su mayoría suelen sobrevalorar su serie a tal punto de decir que es lo mejor de la literatura, decir que es perfecta, que Oda es un dios y bla bla bla. Pero amigo, el hecho de que el fandom sea malo no significa que la obra lo sea. Es más, si One Piece fuera mala, no sería por culpa de tener un fandom tóxico, sino por su calidad narrativa. Además, para criticar una obra no es válido meter al fandom, ya que una obra tenga fans que la sobrevaloren no es culpa de ella. Es como si yo usara el fandom de Undertale para decir que el juego es malo, o tratar de quitarle el mérito a Full Metal Alchemist porque tiene una base de fans tóxicas que la sobrevaloran y odian cuando un anime lo supera en MyAnimeList. Es importante separar a la obra de un fandom, porque de que una obra tenga fans pesados, no es válido usar eso como un argumento para desmeritar una serie. La obra no tiene la culpa y su mangaka tampoco. ¿Alguien me puede decir por qué últimamente le están quitando tanto valor a personajes de One Piece y encontrarle fallos en donde no los hay? Es que en serio, varios personajes de One Piece están siendo linchados por la gente. Kuma, que es uno de los personajes mejor escritos por Oda, está siendo destrozado por algunos porque piensan que ahora que Lilith lo va a revivir, su pasado y todo lo que hizo por Luffy se fue a la mierda. Y en cuanto a Doflamingo, Dios, este caso es más fuerte. Hoy en día la gente le está quitando el mérito a Doflamingo porque según ellos es un copypaste de Crocodile pero con pasado y que no destaca nada más. Amigo, ¿qué estás diciendo? Doflamingo es 1000 veces mejor que Crocodile. Sí, es cierto que ambos en sus motivaciones se parecen, pero hay una diferencia abismal entre ellos. Y es que Doffy hizo más que Crocodile. Les provocó muchos problemas a los Mugiwaras, al reino de Dressrosa, casi mata a Violet usando a Rebecca, tiene un gran dominio de su fruta, y casi destruye todo el reino usando la jaula de pájaros, cosa que ni Crocodile hizo, porque se tardó como 30 capítulos en que su bomba explote.
Y para rematar, Doflamingo conecta muchos cabos sueltos y nos da lore sobre el gobierno mundial y es carismático, imponente y generaba tensión. Lo mismo está pasando con Lo y Sanji. Está tan de moda pegarle a One Piece últimamente que hasta sus personajes están siendo hateados. Lo mismo pasa con Nami. Los personajes de One Piece tienen sus defectos y no son perfectos, y claro que los van a tener porque ninguna obra es perfecta, ni ningún personaje es perfecto. Pero en serio, andar tildando de inútil, fanservice, o hasta incluso andar diciendo que los personajes de One Piece son una mierda, boludo, eso ya es tirar odio por tirar, cuando no te paras a analizar. Lo peor es que dice que objetivamente estos personajes son puro cliché del shonen, que sí, que comparten estereotipos del shonen, pero reducirlos a solo eso me da a entender que simplemente son personas que le tienen un tremendo hate a la obra o simplemente no les gusta ninguno de estos personajes. A ver, como dije anteriormente, para gustos hay colores, y es comprensible que no te guste tal personaje, pero boludo, tampoco es para decir que es un mal personaje, que lo odies no significa que sea un mal personaje, y grábense eso. Grábense eso en la cabeza, porque eso no es así. Eso no es así. Odiar a un personaje no es sinónimo de que es malo. Ahora voy a culminar con esto, ya que la gente de hoy en día dice que One Piece está sobrevalorado. Sí, es cierto que los fans lo suelen sobrevalorar, pero fuera de ese grupo de fans hay gente que a día de hoy reconoce sus errores. Es más, cuando te tienen que señalar lo malo de la obra, siempre te mencionan el time skip, porque es el punto más bajo de la historia. Y si somos sinceros, One Piece falla en un montón de conceptos y cosas, especialmente One Piece post time skip. Hasta el propio Oda tiene que reconocer que la saga de Wano fue decepcionante y que se equivocó en muchas cosas. Pero decir que la obra está sobrevalorada no es del todo cierto. Sí, el fandom la sobrevalora, pero fuera del fandom casi no veo a nadie actualmente que la sobrevalore, sino que la critican o hasta incluso remarcan sus errores. Y como dije anteriormente, One Piece no es perfecta, tiene muchos fallos y tiene muchos errores. Pero si dijera que One Piece es mala obra y que solo se hizo popular porque los japoneses tienen mal gusto, claramente estaría mintiendo. Lo que Oda logró con su obra es increíble. Fue capaz de mantener su obra por más de 20 años sin que se descarrile. Y pese a que se haya equivocado varias veces, también hizo un montón de cosas buenas. Oda no es perfecto, pero no se puede negar el buen trabajo que hizo construyendo su obra. Y con esto no la estoy sobrevalorando, solo le estoy dando el mérito que se merece. Y si yo dijera que One Piece no es relevante y no es de las obras más importantes de la Shonen Jump, estaría mintiendo, ya que fue una obra que logró ser el sucesor de Dragon Ball y que actualmente está trascendiendo. Si bien no es el anime más icónico, es una de las obras más importantes de la Shonen Jump, y para mí, por todo lo que nombré, merece todo el reconocimiento que tiene. One Piece no es perfecto y tiene sus errores, está lejos de ser una obra maestra, pero es una muy buena obra que merece todo el reconocimiento que tiene actualmente. Y bueno chicos, este fue mi video hablando de One Piece y defendiéndolo. Sí, tenía que hacer este video porque últimamente estoy notando esa campaña de desvalorización a la obra, en donde la gente llega hasta incluso a decir que es una mala obra, cuando no lo es. Al contrario, One Piece es una gran obra, con sus fallos y aciertos. ¿Se puede criticar One Piece? Obvio, tiene muchos errores. Pero que nosotros hablemos de esos errores no quita que para mí sea de los mejores shonen que jamás se han creado. Para mí, ese título lo tiene bien merecido. En fin, ¿ustedes qué opinan de One Piece? ¿Ustedes creen que es una mala obra o no? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse, ya que me motivaría a hacer más videos y seguir mejorando. Y sin nada más que decir, me despido. Chau chau.